sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Electrónica San Nicolás te invita a conocer su nueva sede, ubicada en la calle 17-552, con un servicio personalizado y especializado en sonido, cámaras y paneles solares. Teléfono 896-0235. Electrónica San Nicolás, toda una empresa a su servicio. ¡Uy, qué elegancia de hombre! Sí, es que ese hombre lo compra todo en Almacenes La Corona de Cali. Almacén La Corona de Cali. Viste al caballero elegante. Trajes, zapatos y camisas. Todo en vestuario masculino. Venga y conozca nuestra última colección. Se reciben todas las tarjetas y también tenemos sistema de separado. Almacenes La Corona de Cali. Calidad y moda. Teléfono 882-1623. Ahora en su nueva dirección de la carrera novena 829. La mejor ropa para hombre.
sorprende con un concepto diferente. La mejor gastronomía típica del Valle del Cauca en el restaurante Aleja. El original sancocho de gallina en leña, platos a la carta, paseos a caballo, zonas verdes, juegos infantiles y amplio parqueadero. Ven y disfruta de un paseo familiar. Restaurante Aleja, el original, en el kilómetro 6 Potrerito vía Jamundí. Reservas 312-856-1134. Reservas 312-856-1134. Restaurante Aleja, el original. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, sean ustedes pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándole en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico cuyo objeto es orientarle a usted en torno a lo que son sus normas de carácter laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud, entre otros. Porque para tener una calidad de vida hay que garantizar como mínimo esas necesidades básicas insatisfechas de la persona y nadie más o nada más que las normas que regulan estos derechos para que usted pueda alcanzar ese objetivo. Usted no puede conectar, no puede olvidarse de que existe una constitución política y allí están las principales normas que regulan la conducta de los hombres al interior de la sociedad. Y para eso está el Estado, investido precisamente de las facultades que el pueblo le ha otorgado al Estado, al gobernante, para que con base en esas normas pueda garantizar el ejercicio de los principales derechos de todas las personas. Por eso recomendamos aquí que si usted está laborando, no olvidar que además del salario, el salario entendido como la contraprestación que tiene una persona por la actividad que desarrolla a favor de un tercero o de su empleador, debe también estar acompañado del auxilio de transporte, debe también obligatoriamente reconocérsele a esa persona las prestaciones sociales, cesantías, interés a las cesantías, la prima y las vacaciones. Y por supuesto también reconocerle o entregarle las dotaciones. Dotaciones que deben ser 3 durante el año. 3 vestido, calzado y demás elementos indispensables para asegurar que la actividad no ponga en riesgo la vida o la integridad física de la persona. Por eso hay que hacer la debida dotación durante 3 veces por año. 3 veces por año hay que hacer esa dotación, recordándole pues esos derechos que usted tiene. Pero si usted cree que solamente era el salario, el auxilio de transporte, las prestaciones legales, es necesario también que usted conozca que tiene derecho a que lo afilien a un sistema de seguridad social integral. No basta únicamente con pagarle salario y prestaciones, sino que además, por obligación, hay que vincularlo al sistema de seguridad social. Cualquiera sea sus modalidades. Harto ha venido trabajando la Corte Constitucional, los jueces de la República, en procura de que no se siga engañando a las personas con esos famosos contratos de prestación de servicios,
donde la persona firma un presunto contrato por 1 año, por 6 meses, por 3 meses, y le pagan 800.000 pesos, 900.000 pesos, y en algunos casos 1 millón, y le dicen que es salario integral y que es contrato de prestación de servicios, para trasladarle simplemente una responsabilidad que es del empleador al trabajador. Responsabilidad que no se puede hacer en esa forma, porque si nosotros comenzamos a deducir del 1.000.000 de pesos lo que tiene que ver con cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, primas, la misma dotación, el salario como tal, el auxilio de transporte y el aporte a la seguridad social, estamos seguros que a esa persona no le van a quedar libre 500.000 pesos. Lo que le queda realmente va a estar por debajo. Ustedes en sus casas pueden hacer el ejercicio, solamente hagan el ejercicio. Y hago esto comparándolo con un trabajador que está formalmente vinculado a un trabajo o a una labor. Y cuando hablamos de que está formalmente vinculado, es que esa persona tiene su salario, sus prestaciones sociales, su dotación, su vinculación al sistema de seguridad social integral, como manda la ley. Ese es el trabajador formal, pero también hay una mayoría de trabajadores en Colombia que son los informales, y esos trabajadores informales son los que muchas veces los vinculan con unos contraticos de prestación de servicios, o como decía ahorita, en el peor de los casos, con el famoso salario integral. Recordemos que la figura de salario integral se incorporó a nuestra legislación laboral a partir de la expedición de la Ley 50 del año de 1990. Solamente a partir de la expedición de esa ley se puede hablar del salario integral. Y para que a una persona puedan aplicarle salario integral, debe devengar como mínimo 10 salarios legales mensuales vigentes a hoy. Debe, recuerdo, debe por lo menos recibir como salario 10 salarios mínimos legales mensuales para que pueda hablarse de que es un salario integral. No se puede hablar de salario integral cuando la persona devenga pues menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, estamos hablando de más de 7.337.000 pesos aproximadamente. Y el salario integral no puede simplemente exonerar al empleador de las prestaciones sociales, porque para que eso se dé y se aplique la ley en el sentido de que solamente el 70% constituye factor prestacional, debe aclararse siempre de que el trabajador debe acogerse, debe concertar con el empleador, porque todo aquel que devenga 10 o más salarios mínimos legales mensuales, por el solo hecho de recibir esa remuneración, no puede presumirse tácitamente de que es salario integral, pues el salario integral debe siempre pactarse por escrito, no debe presumirse, debe siempre pactarse por escrito para que usted no vaya a pensar que por el solo hecho de los 10 salarios ya es integral. Pero como las personas se oponen a este estado de cosas, ¿qué es lo que hacen ahorita? Por una parte le dicen que es un contrato de prestación de servicios. Contrato de prestación de servicios, entonces le dicen tiene 1.000.000 de pesos como salario. Y comience usted a deducir de ese 1.000.000 de pesos, simplemente de ese 1.000.000 de pesos, comience a deducir el 28.5% que corresponde al 12.5% que usted debe hacer de aportes al sistema de salud, 12.5%. Súmele a ese 12.5% un 16% que corresponde a pensiones, 16% a pensiones.
como no tiene empleador, usted de ese famoso $1.000.000 que hace parte del contrato de prestación de servicios, saca por un lado los 12.5 de salud, más 16% correspondiente al aporte al fondo de pensiones. Ahí ya tenemos un 28.5% que le vamos a restar a ese $1.000.000. Y además debe usted restarle lo de la ARL, que son alrededor, hablando del riesgo mínimo o el riesgo 1, cerca de $4.000, y réstele además el aporte a la caja de compensación familiar, que es de un 4%, y debe hacerlo usted de allí. Llevamos 28, más ese 4%, tenemos un 32.5%, es decir, por encima. Estamos hablando que del $1.000.000 usted está destinando a la seguridad social $330.000 aproximadamente, es decir, que le están quedando $670.000 libres. Y de esos $670.000, previa deducción del $1.000.000 inicial con el cual ha sido usted vinculado a trabajar, del 12.5% para salud, del 16% para pensión, del 4% para la caja de compensación familiar, más los cerca de $4.000 que usted aporta a la ARL o riesgos laborales, estamos hablando que le deducen $330.000 aproximadamente. Entonces, no es justo, no se compadece que la persona la contraten con prestación de servicios, le paguen $1.000.000, lo obliguen a trabajar 8 o más horas diarias sin que tenga ningún tipo de contraprestación como cesantías, interés a las cesantías, vacaciones y la prima. Aquí hacemos esta claridad porque siempre se ha creído que es que el salario mínimo sirve o alcanza para que la persona pueda, por lo menos, garantizarse las necesidades básicas insatisfechas. Si usted a esos $670.000 que le quedan libres del $1.000.000, usted comienza a restarle la prima, las vacaciones, las cesantías, usted no va a tener libres $500.000. Entonces, por esa razón, faltaba el auxilio de transporte, que son cerca de $80.140, también para deducirlos de allí. Ahí ya tenemos $490.000 aproximadamente, $490.000. Y réstele lo otro, esa persona no va a tener garantizado el ingreso mínimo. Por eso, cuando a usted lo contraten con un contrato de prestación de servicios, le digan que le van a pagar $1.000.000, y eso significa que prestación de servicios, toda la carga, toda la responsabilidad del pago de la seguridad social va a estar a nombre suyo. El contratista o contratante, en este caso su empleador, no le va a hacer aportes como ocurre cuando usted es vinculado con un contrato de trabajo. En este caso, no se puede el trabajador quedarse de brazos cruzados, porque en la medida en que usted no reclame los derechos que están preestablecidos en la ley, ninguna otra persona va a reclamarlos por usted. Por eso, nosotros en este espacio, nuestra misión, nuestra finalidad es eso, explicarle, porque no puede ser que muchos fundamenten su riqueza en la pobreza de los demás, quitándole esos derechos mínimos a algunos trabajadores en este caso. Eso no está bien. Así sea aquí en el famoso país del Sagrado Corazón de Jesús, en donde el Estado es uno de los principales desconocedores o violadores de la norma, porque la mayor parte de esas nóminas paralelas que vinculan a las personas a las entidades del Estado, les están violando este sustancial derecho, el derecho a la seguridad social, algunos derechos en materia laboral. Esa es la misión que cumplimos nosotros aquí,
Y los invitamos para que usted se comunique con nosotros al 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted se comunique con nosotros y nos cuente cuál es su caso. Allí pues, una primera parte de esta explicación que le estamos dando a ustedes, señores televidentes, en torno a cómo debe funcionar una relación laboral. Es claro, pues, que dentro de esa relación la posición dominante siempre la va a tener el empleador, porque el empleador es el que tiene la facultad de dar órdenes y el trabajador de obedecer. Y precisamente bajo esa férula, bajo esa facultad, usted como trabajador debe acatar las órdenes que el empleador le da y debe sujetarse a un reglamento de trabajo que toda empresa grande debe tener visible a todos los trabajadores y que no puede, por supuesto, usted como trabajador violar ese reglamento, porque el empleador, ya vamos a ir con televidente en línea, el empleador, además de ser el que tiene la posición dominante, tiene la facultad de poder incluso sancionar al trabajador cuando ha quebrantado el ordenamiento que en ese sentido ha publicado el empleador. Por eso, el artículo 104 y siguiente del Código Sustantivo Laboral contempla ese tipo de sanciones, a cuánto ascienden, cómo juzgar e imponer una sanción. No es que el empleador vaya a abusar de la posición dominante y vaya a crear un tribunal de inquisición como sucedía en la época colonial para juzgar a un trabajador. Esto debe cumplir unos requisitos que están previamente establecidos en la ley, como el de escucharlo previamente en descargos, y estos descargos deben hacerse preferiblemente ante la presencia de 2 miembros del sindicato que sirvan como garante para que el juicio sea transparente y conforme lo establece el artículo 29 de la Constitución Política. Vamos entonces con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla con Nelly Pérez. Doña Nelly Pérez, ¿de dónde nos llama, doña Nelly? De aquí de Cali, Laureano Gómez. Doña Nelly, tenga la bondad, bájele un poco al televisor. Cuando ya me haga la pregunta, le sube el volumen para que usted y sus vecinos puedan escuchar el programa Tablero Jurídico. Cuéntenos. Sí, doctor, gracias, ya le bajé. Doña Nelly, cuéntenos cuál es su inquietud. Doctor, lo que pasa es que yo trabajé de empleada doméstica, entonces como no puedes, ya me despidieron y no puedes seguir cotizando, entonces fui a Colpensiones para poder retirar mi plática porque no puedo seguir cotizando porque yo ya cumplí pues la mayoría de edad. ¿La mayoría de edad es cuánto? ¿Qué edad tiene usted? 60 años. 60 años, mi señora. ¿Y cuántas semanas tiene cotizadas al sistema? Yo tengo 640 semanas. 640 semanas. ¿Usted está en condiciones físicas, psicológicas, plenas? ¿O Sí, tiene claro, algún tipo doctor. no tiene ningún tipo de enfermedad? No, doctor. Bueno, perfecto. Ahora sí, sígame contando. Entonces yo fui a Colpensiones porque necesito retirar mi plática porque pues no puedo seguir cotizando porque estoy desempleada. Entonces me dijeron allá que tengo 13 millones, doctora, entonces por favor ayúdeme si eso está bien. Bueno, ¿usted cuánto tiempo trabajó, doña Nelly? 13 años. 13 años, equivalente precisamente a eso. ¿Usted nunca más ostentó la calidad de trabajadora dependiente de un empleador? ¿Cómo, doctor, perdón? O sea, ¿usted solamente trabajó esos 13 años, no tuvo otro trabajo donde haya tenido un empleador? No, doctor. Correcto. Entonces tiene 13 años que más o menos coincide con el número de semanas que tiene. Se acercó a reclamarlas y le dijeron que le daban 13 millones de pesos aproximadamente. Sí, que tengo 13 millones, doctora, entonces por favor ayúdeme si eso está bien. ¿Su fondo de pensiones cuál es? Colpensiones. Colpensiones, perfecto. Vamos entonces a indicarle a doña Nelly Gómez cómo funciona esto para poder explicarle en detalle. A usted puede colgar la línea y nosotros aquí le explicamos qué sucede al respecto.
Le recordamos a doña Nelly Gómez y a todas las personas que efectivamente, en este caso, nosotros estamos de acuerdo con usted en que pueda retirar o solicitar la devolución de saldos o, como se llama más bien, conforme al artículo 37, indemnización sustitutiva de la pensión. ¿En qué consiste? Lo dice la norma, que cuando una persona ha cumplido la edad para obtener la pensión y el número de semanas es insuficiente, entonces puede acercarse y solicitar lo que conocemos como indemnización sustitutiva de la pensión. En este caso, porque tiene 640 semanas aproximadamente. Sin embargo, le digo a doña Nelly, eso lo hacía la gente con frecuencia, pero recuerde usted que tiene 13 millones de pesos larguitos en el fondo de pensiones, pero que le entregan esos 13 millones de pesos y usted se los va a gastar. Si usted es una buena comerciante, disciplinada, organizada, y dice, voy a poner un negocito con este dinero que me permita subsistir el resto de años que me quedan, maravillosamente bien pensado. Pero no vaya a ser como otros colombianos que toman esos 13 millones de pesos y al folclor se los gastan, un buen televisor, a verse unas buenas novelas, un buen sancochito con los vecinos, la familia, se acaba el dinero, porque cuando hay dinero siempre van a salir necesidades para gastárselo. Y las personas, en su caso, algunos no piensan que esa es la última opción de subsistencia. ¿Por qué la última opción de subsistencia? Porque ya no va a obtener un ingreso, aún le quedan todavía unas fuerzas suficientes. Por eso, aparte de reclamar la indemnización sustitutiva, lo que le decimos a la persona es que se ponga a auscultar, a buscar, en su caso, si tiene un compañero, un cónyuge, compañera permanente, usted puede solicitar el reconocimiento de la pensión familiar conforme a la ley 1580 del año 2012, que modificó los artículos 151 y siguientes de la ley 100, pensión familiar, que no es más que la suma de semanas que tiene doña Nelly Gómez con la del esposo que tenga o compañero permanente, y buscan así el reconocimiento de una pensión familiar donde ambos van a estar vinculados al sistema de seguridad social en salud. Uno de ellos queda como titular, el otro va a quedar como beneficiario. Si se separan, por supuesto, va igualmente a tenerse esa posibilidad de quedar protegido. 2. Usted puede vincularse a los beneficios económicos periódicos, que es otra figura donde no va a recibir una pensión, pero como el nombre lo indica, unos beneficios económicos periódicos que le van a dar a usted un ingreso de 200, 300, 400 mil pesos, dependiendo lo que tenga depositado en esa cuenta. Con eso puede también resolver. Finalmente, nosotros le recomendamos a las personas que sigan cotizando ante la administradora de fondos de pensiones. En este caso, como usted tiene más de 250 semanas y adicionalmente ya cumplió sus 60 años, puede seguirlo haciendo por 5 años más con el Fondo de Solidaridad Pensional. Fondo de Solidaridad Pensional, artículo 25 y siguientes. 5 años le representan a usted aproximadamente 250 semanas. Para sumarlas a las 640, 650 que tiene, son más o menos 800, 900 semanas que estaría usted ajustando en ese caso. Estaría cercana. Pero bueno, antes de ir con el televidente en línea, le decimos a doña Nelly Gómez, con respecto al caso concreto de la pregunta, ¿cuánto debo tener? Eso hay que meter esa información al sistema y poder calcular ese promedio. Más o menos a partir de qué momento se vinculó usted al fondo de pensiones de Colpensiones, si lo hizo, y así lo presumimos, sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente. Si usted tiene copia de esa resolución, puede hacernos llegar una copia de la resolución sin ningún compromiso. Nosotros le revisamos porque ahí viene ya los tiempos y con base en esos tiempos nosotros podemos decirle con exactitud cuánto debe entregarle el fondo de pensiones. Porque cometeríamos un error
en hacer un cálculo aproximado, porque no sabemos exactamente en qué fecha se vinculó usted a trabajar, en qué fecha terminó y cuánto fue la base del aporte al sistema. Por eso, doña Nelly, no podemos darle el dato preciso, porque hay que hacer una operación matemática con unas fórmulas, ingresar el valor de lo que usted devengaba y posteriormente entonces poder establecer de qué fecha a qué fecha cotizó usted, y con eso tenemos el resultado exacto a cuánto equivale. Si usted lo considera, puede llamarnos a la oficina, teléfonos en pantalla, nos deja la información, nosotros le hacemos el estudio y posteriormente entramos a hacer la reclamación. O en el peor de los casos, usted puede ir a notificarse. Cuando le entreguen la notificación, recuerde que usted tiene unos días para apelar. Apenas le entreguen esa notificación, esa resolución nos las hace llegar en copia y nosotros le verificamos que efectivamente haya correspondido a lo que deben entregarle en el fondo de pensiones. Gracias por comunicarse con nosotros. Parece que se nos cayó la llamada, todavía tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? Bueno, parece que se nos ha caído la llamada. Esperemos entonces que el televidente tenga a bien volver a comunicarse al 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003, nuestra línea de participación. Tenemos televidente en línea, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, amigo? Doctor, muy bien, gracias. Gabriel Ramírez de Porvenir. Don Gabriel Ramírez del barrio del Porvenir. Y el oyente. Perfecto, don Gabriel. Sabemos que usted está siempre allí frente a su televisor. Cuéntenos su inquietud, don Gabriel. Doctor, ahora que usted está hablando de esos contratos del $1.000.000 que le pagaban a uno y a uno le tocaba pagar salud, mi pregunta, mi inquietud era la siguiente sobre eso. A uno le toca pagar independientemente lo que es la salud, todo lo de la seguridad social, ¿no es cierto? Sí, señor. Pero yo lo puedo hacer por el mínimo, o sea, no hacerlo por 1.000.000, sino hacerlo por lo que es el mínimo 737 de pesos. Efectivamente, lo puede hacer por ese valor porque ese es el mínimo con el cual se puede hacer aporte al sistema de seguridad social. Porque de esa manera, pues, pierdo menos, ¿no? Efectivamente, puede hacer un pequeño ahorro allí, haciéndolo sobre la base del mínimo. Recordemos que al usted vincularse con el mínimo, eso va a recibir. Si lo paga sobre 1.000.000, va a recibir sobre 1.000.000. Si es sobre el mínimo, lo va a hacer sobre el mínimo. Ah, ya necesariamente no hay que pagar sobre el 1.000.000, sino sobre el mínimo, puede hacerlo uno. Lo puede hacer sobre el salario mínimo, ya, efectivamente, listo. Don Gabriel. Doctor, y entonces lo otro era que me quedó pendiente, a lo mejor no lo terminé de escuchar, que usted se estaba acabando el programa, y era que me definiera al fin, de quién son las costas, si del que demanda o del abogado. Bueno, vamos entonces a explicarle a don Gabriel Ramírez este tema que siempre ha resultado un poquito confuso sobre de quién son las costas. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, como usted lo anotaba, en torno a una pregunta que nos formuló usted hace algún tiempo acá y que por el tiempo ya no alcanzamos a hacerlo de manera amplia. Recordemos que dentro del proceso existen unos gastos dentro del proceso. Esos gastos que se dan dentro del proceso se dividen en agencias en derecho como tal, que son los honorarios que se le fijan al abogado, y los gastos en sí del proceso. Ya vamos a ir con televidente en línea. Esos gastos en que incurre el demandante dentro del proceso, tales como el nombramiento de un perito, la realización de una inspección judicial a un terreno, a una persona, es decir, en lo que va a incurrir el demandante en esos gastos, cuando el proceso así lo amerita. Por ejemplo, hacer una publicación en un periódico de amplia circulación, hacer una diligencia de secuestro de cosas que amerita llevarse al inspector, al secretario, a la policía y demás. Eso cuesta porque hay que nombrar un secuestre. A ese secuestre le van a fijar unos honorarios. Todo eso son gastos del proceso. Y esos gastos del proceso debe tasarlos el juez de acuerdo a las pruebas que aporte el demandante. Quien resulte vencido en el juicio debe pagar los gastos del proceso.
y las agencias en derecho que se fijen. El problema es de a quién pertenecen las costas. Este término general de costas, ya decíamos que se dividen en dos: los gastos en sí del proceso y las agencias en derecho. Las agencias en derecho es lo que cobra el abogado por el trámite que le está haciendo, y todo depende del contrato de prestación de servicios profesionales que usted, don Gabriel Ramírez, ha firmado con el cliente. Si usted es abogado y le dijo a su cliente que usted le va a cobrar un 25%, un 20%, un 30%, según lo que pacten como agencias en derecho de las resultas de ese mismo proceso, y hacen la especificidad, si lo que le va a cobrar ese porcentaje del 25, el 30, 35, o lo que pacten ustedes, corresponde incluyendo las agencias en derecho. Es decir, que si a usted le reconocen como pretensiones de la demanda la suma de 50, 80, 100 millones de pesos en global, si el 25, 30 o 35% o lo que se pacte es sobre ese valor líquido, o si por el contrario, también las agencias en derecho que se fijen van a ser parte de las pretensiones, y sobre ellas también el abogado va a cobrar el 25, 30 o 35%, o si por el contrario se va a pactar en ese contrato de prestación de servicios que las agencias en derecho están excluidas y que pertenecen exclusivamente al abogado. Repito, todo depende de la forma como usted pacte con él, así mismo se va a exigir. Porque la tabla de honorarios o la tarifa de honorarios profesionales que establece el Consejo Superior de la Judicatura no manifiesta en ninguna parte que las agencias en derecho pertenecen al cliente, pero el cliente puede pactar con el abogado libremente a quién van a pertenecer, o si ellas se distribuyen en la misma forma en que se va a distribuir. ¿Por qué razón? Si usted al abogado le dio de cuota inicial un salario, 2 salarios, 5 salarios mínimos para que inicie el proceso, y además de darle una cuota inicial para iniciar el proceso, para usted poder acceder a la justicia mediante apoderado judicial, le digo, le voy a entregar 5 salarios mínimos legales mensuales, y adicionalmente ese abogado le cobró un porcentaje de lo obtenido, 25, 30, 35 o lo que pacten. Entonces, si usted le dio a él 5 salarios mínimos legales mensuales para iniciar el proceso y se fijaron unas agencias en derecho dentro del mismo, al final se liquidaron, se presume que las agencias en derecho van a pertenecer al cliente y que el cliente debe recibirlas porque él ya le dio al abogado una cuota inicial representada en esos 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De esa forma pueden coincidir y dirimir cualquier controversia que se haya presentado en torno a lo que son o a lo que es el destino que ha de dársele a las agencias en derecho. Si nos alcanza el tiempo, volvemos a tocar este tema, porque ahorita tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Gerardo González, de aquí de Dagua. Don Gerardo González nos está llamando de Dagua, por naturaleza el municipio productor de piña, Dagua. Sí, señor, sí, señor. Cuéntenos, don Gerardo González, ¿su inquietud cuál es? Mire, lo que pasa es que yo estaba laborando en una empresa, pues tuve un accidente y pues no, cerca de 8 años, o sea, no he podido disfrutar ni, como he estado incapacitado intermitentemente, no he podido gozar ni de vacaciones. Ahora ya la junta no, eso fue una aseguradora porque yo estoy por venir. Sí, señor. Entonces ya me dio una calificación del 61,7% de pérdida de capacidad laboral y estoy haciendo los trámites para la pensión. Sí, señor. Entonces yo quisiera saber si yo tengo derecho a que ellos me paguen mis vacaciones por ese lazo de tiempo que estuve vinculados con ellos. ¿Cuánto tiempo lleva usted incapacitado? Pues acerca de unos 5 o 6 años, pero 6 intermitentemente al principio, ya ahora último, pues debido a mis malestares he venido constantemente ya. Incapacitado. ¿Le dieron el 61.7 de pérdida de capacidad laboral? Sí, señor. ¿Y esa pérdida de capacidad laboral usted me dice que es producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad?
fue accidente de trabajo, pero me lo metieron como enfermedad común. Como enfermedad común, perfecto. Y su pregunta es saber si a usted... ¿A qué tengo derecho? O sea, ¿cuáles son sus derechos en ese caso? Vamos Sí, entonces... ahora que ya después, o sea, como me va a liquidar la empresa, ¿a qué tengo derecho yo cuando me liquide la empresa, cuando llame? Porque eso viene con una fecha de reestructuración a mayo del 2017. ¿Ya le fijaron fecha de estructuración? Sí. Mayo del 2017. Correcto. ¿Y las incapacidades hasta cuándo se las han pagado? Pues las incapacidades no me las han pagado, ya voy para 18 meses. ¿Hace 18 meses que no le pagan incapacidades? No, porque he tenido ese problema que me dicen que el fondo de pensiones o que el seguro social, que las 9 EPS, y entonces en ese trámite me han mantenido. ¿Y usted nunca invocó acción de tutela tendiente a que ordenaran el pago de las mismas? Sí, eso se hizo, pero siempre me negaban eso, pero uno por acá tan lejos de la ciudad y todo eso me decían que eso ya pasé los 540 días que le tocaba a una entidad, después que la otra, y así me han tenido. Perfecto, entonces vamos a explicarle a usted qué derechos tiene, partiendo de la base que la fecha de estructuración se fijó en mayo del año 2016-2017. Don Gerardo. ¿Sí? Fecha de estructuración 2016 me dijo, 2017. 2017. 2017, ahorita. Bueno, sí. Entonces vamos a explicarle a usted atentamente para que tome nota. También tenemos el tiempo encima, vamos a explicarle rápidamente a don Gerardo González, que nos llama desde Agua. ¿Puede colgarnos la línea? Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable. A usted, don Gerardo. Lamentamos pues de que a pesar de que la ley y la jurisprudencia dicen una cosa, los empleadores terminen haciendo otra cosa, las entidades terminen de hacer otra cosa, y ¿por qué no? Casi todas las personas actúan al margen de la ley. Siempre se ha creído que el delincuente es el que capturan por allí, delinquiendo o cometiendo delitos, pero hay muchas personas que también quebrantan la ley. Al quebrantar una ley están cometiendo un delito, están incumpliendo. Así no sea un delito penal o un tipo penal que están violando, igual están quebrantando una norma, porque a nosotros no solamente nos regulan las normas de derecho penal, sino de diversas índoles, normas de carácter ético, moral, disciplinario, civil, en fin, todas son normas. ¿Qué sucede, don Gerardo? Si usted vino incapacitado desde hace 5 o 6 años atrás, se presume que a usted debieron venirle pagando sus incapacidades común y corriente. Las normas en ese sentido han cambiado, empezando por la misma Constitución política que entró a garantizarle un mínimo vital móvil a las personas que, como en su caso, se encuentren imposibilitados para trabajar. Por eso, ese artículo 61, 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que facultaba al empleador para despedir a ese trabajador después de 180 días de incapacidad, ha quedado en desuso hace mucho tiempo. Y lo que dice hoy la Constitución en el artículo 47 es que hay que proteger a las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Esto armonizado, repito, con el artículo 13 de la Constitución, el 47 y el artículo 53, entre otros. Si usted estuvo incapacitado, no hay razón para que permanezca 18 meses sin recibir ningún tipo de pago. Esa prestación de carácter económico debe ser reconocida por el Fondo de Pensiones. Así lo estableció el artículo 41 de la Ley 100, cuando fue modificado recientemente por la Ley 019 del año 2012. Indicó, por supuesto, que los 2 primeros días corresponden perderlos o pagarlos al empleador. Debe pagarlos el empleador, los 2 primeros días. A partir del 3er día y hasta el día 180 debe pagarlo la EPS si el origen de la patología es común, sea accidente o sea enfermedad general. Debe pagarlo la EPS desde el 3er día hasta el 180 días. Y ese mismo artículo 41 indicó que después del día 181 hasta el 540 debe conocerlo el Fondo de Pensiones.
debe reconocerlos y pagarlo la administradora de fondos de pensiones, porque ese es un riesgo común y el riesgo común es una incapacidad también. ¿Qué sucede? A pesar de que la norma habla de 540 días, la jurisprudencia dice otra cosa. Y a la persona no le pueden dejar a su suerte. La norma debe decir hasta que sea calificado y deba reconocérsele la pensión. Allí el fondo de pensiones deja de pagarles. ¿Por qué razón? Porque usted necesita ese dinero. Igual, el fondo debe pagarle desde la última incapacidad hasta ahorita. Si fue en el 2016, partamos de la base que no le paguen desde el 2016. En este caso usted dijo hace 18 meses. Casi desde mayo del año pasado no le pagan a usted, mayo del año 2016, no le pagan incapacidades. ¿De qué ha vivido usted? Si tiene una familia, unos hijos por sostener, si usted paga arriendo, alimentación, transporte y muchos otros elementos como el colegio de sus hijos, como sucede a veces con algunos trabajadores. Si no le pagan hace 18 meses, ¿de qué va a vivir? Ahí hay otro problema social que el Estado está generando y que el Estado no resuelve. Y simplemente se limitan a pensar que la paz es firmando lo que se firmó allá en Cuba. Y esa es la gran equivocación. La paz es lograr la efectividad de los principales derechos y los elementales en materia laboral y a la seguridad social. Por eso, en el caso del señor Gerardo González, ya para culminar el espacio, le decimos que a usted deben pagarle las incapacidades desde la fecha de estructuración, incluso antes, usted las puede reclamar. No vaya a perder esos 18 meses de incapacidad, porque la fecha de estructuración dice que es el mayo del 2017 y a partir de ahí hacia adelante le pagan a usted su pensión, pero la incapacidad que se causó de mayo de este año a mayo del año pasado, esa incapacidad no la puede dejar perder. Por eso, abogados a su servicio se los brinda Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Nosotros le ayudamos a recaudar esas incapacidades que no le han pagado. Sin más por el momento, le agradecemos a todos ustedes por haberse comunicado con nosotros en el día de hoy y los invitamos para que mañana en punto de las 3 estemos en más Tablero Jurídico. Una feliz tarde para todos, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.